Saludos amigos y amigas. Bienvenidos a otro programa Mensajes de Esperanza. Soy el pastor Héctor Méndez, muy contento de poder compartir con ustedes este programa que transmitimos todos los sábados a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube que es Reverendo en abreviatura RV. Héctor Méndez. Este programa va dirigido a todo el mundo de habla hispana. Gracias a Dios, ya se está viendo en 14 países diferentes. Nos escriben desde varios lugares. Si a usted le gusta el programa, denle un like y escríbanos. Vamos a agradecer sus comentarios, sus opiniones. Díganos lo que piensa del programa, haga preguntas y trataremos de contestar y de ayudar. También pueden contactarme en mi página de Facebook que es Héctor Méndez o escribirme por mi correo electrónico que es mendezhector. Todo muy fácil. mendezhector@hotmail.com. Aquí estamos todos los sábados para compartir, para tratar de esclarecer. Y este programa, como siempre le explico, no es auspiciado por ninguna iglesia, es un esfuerzo de carácter personal y familiar y no nos produce ningún beneficio económico, ni pedimos ofrendas, ni pedimos ninguna contribución. Nuestro gozo, nuestra satisfacción es llevar la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Hace años tuve la oportunidad de predicar en la famosa iglesia de la avenida de New York en Washington, D.C., capital de los Estados Unidos de América. A partir de ahí, casi todos los años iba a predicar a esa iglesia. Esa iglesia está ubicada a 2 cuadras, poquito más de la Casa Blanca, y es muy conocida porque muchos presidentes de Estados Unidos asistieron a esa iglesia. Hay un banco reservado que era el que siempre se sentaba el presidente Lincoln, también el presidente Eisenhower y muchos más. Esa iglesia, cuando la Segunda Guerra Mundial era muy concurrida, ya que el pastor de la misma, el doctor Peter Marshall, de quien se hizo una película posteriormente, era el capellán del Congreso y predicaba fervientemente en esa iglesia y las personas hacían fila para poder entrar al templo. Así que ha sido un privilegio muy grande para mí predicar. Y acá tengo, siempre ellos publican los boletines, cuando he predicado ahí estoy, junto a- al mural, la tablilla donde se anuncia el sermón, acá estoy oficiando en la Santa Cena, en la Eucaristía, en la comunión. Y la última vez que prediqué allí fue el 1 de octubre del año 2017, viviendo ya aquí en Estados Unidos de América. Y en esa oportunidad tuve la alegría de que un hermano muy amigo mío estuvo presente. Él viajó, vivía en esa zona, pero un poco lejos. Sin embargo, él viajó para ir y compartir en esa mañana. Ahí estamos retratados frente a la Casa Blanca, ya que después del culto caminamos hasta allí para tomarnos esa fotografía. Y la guardo como un recuerdo que tengo. Y este hermano, Harold Ortiz Ríos, que es periodista, que es un influencer, porque tiene miles de seguidores en las redes sociales, él asistió al culto. Y él me escribió esta semana planteándome un asunto. Y aunque yo tenía ya en mente otro programa, a Harold no puedo decirle que no. No puedo hacerlo esperar.
A Harold lo conocemos primero en Santi Espíritus, después en la iglesia de La Habana. En Santi Espíritu no iba a la iglesia, en La Habana sí. Después nos vimos en República Dominicana, donde él vivía y donde vive una de sus hijas. Y después aquí nos dio la alegría de encontrarnos en Washington, D.C. en esa mañana. Y nuestro querido y apreciado y distinguido amigo Harold Ortiz me escribe porque una vecina de él, una amiga, muy buena vecina, me dice, persona preparada, no logra que acepte que la Biblia es la palabra de Dios. Y él me escribe, me pregunta. Lo primero es, mi querido amigo Harold, que hay dos maneras de ver la Biblia. La Biblia es vista por muchas personas como un libro excelente. Quien no lee la Biblia, quien no ha leído la Biblia, no se considera una persona culta. Es muy difícil encontrar un intelectual que no haya leído la Biblia. Yo recuerdo hace ya muchos años, cuando estaban haciendo una encuesta, le preguntaron al doctor Juan Marinero, quien fue presidente del Partido Comunista de Cuba hace muchos años, muy intelectual. ¿Qué libros consideraba más importantes en la historia de la humanidad? Y entre los primeros 5 libros, él mencionó la Biblia. Y es que la Biblia puede verse así. Es un libro donde hay historia, donde hay poesía, donde hay cierta reflexión filosófica, etc. Esa es una manera de ver la Biblia. Pero hay otra manera de ver la Biblia, que va más allá de lo meramente intelectual. Y es la Biblia como palabra de Dios. Los no creyentes ven la Biblia como un manual ético, con poesías, con historias interesantes. Algunas las creen, otras no las creen. Pero para los creyentes, la Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios escrita, proclamada, donde se anuncia el plan de Dios para el ser humano, donde se anuncia y proclama el mensaje de salvación. Explicar eso, Harold, es una tarea muy difícil, muy difícil. Yo he tenido sentado frente a mí, lo he contado aquí, personas que me han dicho, explíqueme por qué la Biblia es palabra de Dios. Y yo le he dicho, no te lo puedo explicar, porque tú estás viendo la Biblia, le he dicho a esas personas, como un libro de ciencia, donde hay que llegar a una explicación racional, comprobable. La Biblia no. La Biblia es un libro de fe. Es un libro que hay que asumirlo con la fe en el Señor Jesucristo y edificarnos. Y yo hablaba hace muy poco, hace creo que 3 semanas. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Es lámpara que alumbra como faro en la tempestad. Espada de 2 filos, un espejo. La Biblia es bendito libro de mi Dios. La Biblia es para mí. Pero eso es para los creyentes. Les comparto una experiencia. Cuando yo era muy joven, en mis primeros años de pastor, había una hermana en la iglesia muy fiel que el esposo la llevaba muchas veces. A veces él se quedaba, a veces se iba y después venía a buscarla. Si había una actividad, él cooperaba económicamente, ayudaba, se identificaba con la iglesia. Y la hermana me dijo un día, yo quisiera que cuando usted nos visite, usted tratara de convencer a mi esposo de que la Biblia es la palabra de Dios.
Imagínense, yo era un pastor joven. Negarme a esa tarea iba a dar una mala impresión a esa hermana. Podía pensar que yo no estaba preparado, que como era joven, recién graduado, pero asumir esa tarea me era mucho más difícil. De modo que fui a la visita. Llevaba la Biblia como de costumbre, empezamos a conversar, ella lo llamó, él muy educado, se sentó, escuchaba con atención. Y un momento dado, yo empecé a querer explicarle que la Biblia era palabra de Dios. Y recuerdo que busqué el Salmo 23, uno de los más conocidos, pensé que lo conocía y eso me iba a servir de base. Y yo lo leí y entonces empecé a hablar de que era la palabra de Dios y él me dijo, pero mire, eso es un poema. Y hay otros poemas, puedo mencionarle muchísimos poemas cristianos, pero no necesariamente es la palabra de Dios. Y yo tuve que quedarme callado, porque él tenía razón en eso. Hay mucha literatura edificante, constructiva, buena, pero que no es necesariamente la palabra de Dios. Yo me fui de allí un poco derrotado, para un pastor joven. Era una experiencia dura. Pasado más de un año, un hijo de ellos se enfermó. Estaba grave, muy grave. Y yo fui a verlo. Estaba en la casa, pero muy grave. Tenía suero puesto, estaba en el cuarto. Yo entré, oré allí, salí. Cuando salí, él estaba sentado allí, en un sillón, con la cabeza recostada, pensando. Yo tenía la Biblia en la mano, pero no le dije nada. Y él me dijo, pastor, présteme la Biblia mejor. Léame el Salmo 23. A mí me llamó la atención que él se acordara. Le leí el Salmo 23 y me dijo, ¿me puede prestar la Biblia? Sí, cómo no. Se lo presté, lo leyó, me dijo, espéreme un momento. Fue, buscó la Biblia de su esposa, la abrió, la esposa tenía subrayado muchas partes del Salmo 23. Y tenía subrayado, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y él me leyó ese versículo y me dijo, mire, yo he sido escéptico siempre en ese aspecto. Sí, me gustaba la iglesia, son personas buenas, se ayudan, lo que dicen todo es bueno, pero hoy, con mi hijo grave, este salmo para mí es mucho más que una literatura hermosa, es mucho más que un poema, es lo que me acerca a la fe en Dios. Esto para mí hoy es palabra de Dios y me acerca a Jesucristo, el Hijo de Dios. Imagínense ustedes cómo yo me quedé. Lo abracé, le dije, vamos a orar por su hijo. Y abrazados él y yo solitos, la esposa estaba en el cuarto con el hijo y una enfermera. Oramos por la salud de ese muchacho, un joven de unos 14 años. Y el muchacho se salvó. Y él me decía después, ay, qué duro de corazón fui. Tuve que pasar por una experiencia tan amarga como esa para entender que la Biblia es la palabra de Dios.
Amigo Harold, tarea difícil tienes por delante si pretendes convencer a tu amiga y vecina de que la Biblia es palabra de Dios. Ora por ella, pídele al Señor por ella y le vamos a estar orando por ella. Que de alguna manera, ojalá no sea una manera tan dura, de una manera ella pueda entender la Biblia como palabra de Dios. Mis queridos amigos y amigas, la palabra de Dios está delante de nosotros y tiene el mensaje de la revelación de Dios en Cristo Jesús. Y la vas a entender cuando tú abras tu corazón, cuando tú reflexiones, cuando vayas más allá de la reflexión intelectual para tener una reflexión espiritual y acercarte a Dios, acercarte a Cristo, acercarte al Señor. Entonces, la Biblia será más allá de un libro de historia, de un libro de ética, de un libro de poesía, para convertirse para ti en la palabra de Dios que te orienta, que te encamina y que te acerca cada día más al Señor Jesucristo. Que así sea. Oremos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos has llamado a proclamar tu palabra, la palabra de salvación. Te pedimos ahora, no solo por esa señora, sino por todos aquellos que al contemplar la Biblia y al leerla ven solo la belleza espiritual, la belleza, la enseñanza que tiene, pero no tienen un acercamiento a la palabra de Dios. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para que la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Acompaña a cada persona que ve este programa en sus debilidades, en sus problemas, en sus enfermedades. Y gracias, Señor, porque tu palabra siempre nos alumbra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que así sea, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, hermanos y hermanas, como siempre les digo, recuerden, con Dios todo, sin Dios nada. Con Dios todo, sin Dios nada. Léanse 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 8. 2 de Timoteo 4, 1 al 8, que nos manda a anunciar y a predicar siempre la palabra de Dios. Y recuerden, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Con Dios todo, sin Dios nada. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo sábado con la bendición del Señor. Que así sea. Amén.